Algunos investigadores aseguran que este mito se trataría de una rama mutante de una historia que rondó por la ciudad de Berlín en los años 40. La leyenda decía que por las calles deambulaba un ciego con un sobre en la mano. Tarde o temprano aparecía alguna persona que preguntaba al no vidente si precisaba ayuda. Entonces el ciego le decía que debía entregar el sobre en cierta dirección. El sujeto solidario se ofrecía a ayudarlo, y el ciego, dándole las gracias, se retiraba. Entonces la persona con el sobre llegaba al domicilio de entrega y se transformaba en el plato principal de los caníbales que allí vivían. Lo último que la víctima veía, antes de ser degollada, eran las palabras que estaban escritas en la carta dentro del sobre. Algo así como, esta es la última que les mando hoy. La transmisión oral de este mito berlinés provocaría, a través de los kilómetros y de los años, el reemplazo del departamento donde vivían los caníbales por el restaurante oriental, y la persona solidaria por el chino ajusticiado. Continuamos nuestra investigación en Belgrano. Nos encontramos con que la gente conocía la existencia del mito clásico del chino hecho viso, pero del asesinato en el restaurante del que hablaba Mari, nada. Este era otro punto en contra de nuestra testigo. Si el restaurante estaba lleno antes del arribo de la mafia china, como ella decía, entonces alguien debería existir aún en el barrio que recordara lo sucedido. Tampoco encontramos a nadie que conociera alguna inmobiliaria que hubiera tomado el lugar de un tenedor libre. El único que tal vez podía inclinar la balanza a favor de Mari era el misterioso don Acevedo. Pero supuestamente llevaba un año muerto. Sin embargo, teníamos un dato importante: este hombre había existido realmente, no era un personaje inventado por la anciana. En el geriátrico lo conocían. Por lo tanto, tras fracasar con el tenedor libre y con la inmobiliaria, probamos suerte e intentamos hallar a alguien en Belgrano que hubiera conocido en vida a don Acevedo. Y fue entonces cuando encontramos a don Ezequiel, un abuelo de 84 años que durante los últimos 2 había jugado al dominó con otros 2 abuelos, don Salva y don José, nuestro don José Acevedo. Sentados en el bar El Granero, el mismo donde ellos jugaban, don Ezequiel nos dijo que era verdad lo de la casa de su difunto amigo, el hijo. El anciano habló de un solo hijo, había tirado abajo la construcción para levantar un chalet, a todo trapo. Después lo vendió y se fue a vivir a otro país. Donis, como le decían en el bar, no conocía a ningún otro familiar de don José. Le preguntamos si su amigo le había contado alguna vez algo relacionado con un restaurante chino. Nos dijo que no nunca. La balanza parecía inclinarse definitivamente en contra del relato de Mari. Aparentemente, don José Acevedo había sido solo un buen amigo de la anciana, con toda seguridad, la habrá escuchado más de una vez contar la historia del restaurante chino. Y como buen amigo le habría dicho que le creía. Pero fue Internet, algo que Mari quizá ni siquiera conozca, la que nos dio algo que despertó nuevamente todas nuestras dudas. Intentamos relacionar, en uno de los tantos buscadores de la red, el nombre de José Acevedo con algún elemento del relato de Mari. Y fue así como, a punto de gastar todas las combinaciones posibles de palabras, encontramos una huella. Cierto diario digital llamado Noticia y Opinión titulaba una breve crónica de esta manera: nuevas protestas contra restaurante, y la noticia citaba un listado de quejas contra uno de estos establecimientos. Las quejas apuntaban a la desastrosa calidad de la comida. El diario aseguraba que el dueño del restaurante en cuestión había poseído una serie de casas de comida, y que todas habían sido blanco de diversas protestas. Como ejemplo citaban algunas de las más insólitas. Y entre ellas aparecía un testimonio que dataría, según el diario, del año 1991. Pertenecía a un señor llamado José Ernesto Acevedo, quien denunciaba haber comido una especie de guiso de carne, en el cual encontró un diente humano. Lamentablemente, el diario, Noticia y Opinión, no renovaba su página en Internet desde 1999, y no pudimos localizar a ninguno de sus responsables. En su mayoría, aparecen en el diario bajo seudónimos. Este dato constituyó el último relacionado con el mito. La investigación aún sigue abierta.